Dice la palabra en Apocalipsis 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. El espíritu y la esposa, que es la iglesia, te dicen, amigo, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. Un obispo anglicano del siglo XIX llamado Juan Carlos Rael escribió lo siguiente: se ha dicho de algunos pasajes de las Escrituras que deberían estar impresos en letras de oro. Estos versículos, dice él, constituyen uno de esos pasajes. Contienen una de esas invitaciones amplias, plenas y libres al hombre que hacen que el Evangelio de Cristo sea tan claramente las buenas noticias de Dios. En este texto el Señor Jesucristo se identifica a sí mismo como una fuente de agua para todo aquel que tiene sed, espiritualmente hablando, produciendo a su vez río de agua viva en aquel que bebe esa fuente. Y mi propósito, hermanos y amigos, en esta mañana es que veamos este pasaje bajo 3 encabezados. Vamos a ver primero el contexto en que ocurre esta proclamación. En segundo lugar, vamos a ver el contenido y el significado de esta proclamación. Y en tercer y último lugar, vamos a ver la reacción de las personas ante esta proclamación. De modo que veamos, en primer lugar, el contexto en que ocurre esta proclamación. Como bien explicó el pastor Eduardo la vez pasada, este encuentro ocurre en el contexto de la fiesta de los tabernáculos en Jerusalén. Era una de las fiestas más importantes del año para los judíos y tenía una duración de una semana. Se llamaba de los tabernáculos porque las personas preparaban una especie de tiendas con enramadas y vivían ahí mientras se desarrollaba esa fiesta. Tenía que ser algo muy pintoresco realmente esa actividad. Se celebraba cuando se había recogido la cosecha, posiblemente de las uvas y las olivas, entre los meses de septiembre y octubre. Aunque al inicio, ustedes recordarán, los que estuvieron aquí el domingo pasado, el Señor no llegó en el momento que los hermanos se lo pedían. Después lo hizo de una forma inadvertida. Y dice en el versículo 14 de Juan capítulo 7, pero ya a la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Es decir, él llegó a la fiesta, pero no dijo nada. A la mitad de la fiesta, es decir, a la mitad de la semana, él entonces comenzó a enseñar públicamente. Y aunque los judíos mostraron admiración por la forma en que él enseñaba, nuestro Señor conocía las intenciones malignas del corazón de muchos de ellos, que inclusive también querían matarlo. Cuando Cristo les acusa de eso, ustedes quieren matarme, versículo 19, ¿por qué procuráis matarme? La multitud negó tal acusación de Cristo de una manera insultante, versículo 20. La multitud contestó, tienes un demonio, ¿quién procura matarte? ¿Pero quién ha dicho eso? Externamente ellos no dijeron que querían matarlo, pero el Señor conocía los pensamientos y las intenciones de su corazón. Y eso hizo que la tensión se hiciera cada vez más evidente en medio de ese encuentro. Tanto así que ya muchos querían prenderlo, muchos querían aprovechar ese momento. Imagínense, enseñando, hay mucha gente que si yo quiero hacerle un daño a una persona, ¿cuál es el mejor momento? Ese. No tiene por dónde escapar. Sin embargo, dice la palabra que ellos no lo hicieron. Y la razón por la que ellos no lo hicieron, hermanos, es sorprendente. Dice el versículo 30, oigan esto. Procuraban pues prenderle, pero nadie le echó mano. ¿Por qué? Porque todavía no había llegado su hora. O sea, hermanos, es increíble eso. Ahí está Jesucristo enseñando en medio de una multitud. Muchos de esa multitud lo aborrecen. Quieren matarlo, tienen la oportunidad de hacerlo, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque no había llegado la hora. ¿Cómo así que no había llegado la hora? Si yo quiero matarlo, te mato y punto. No, es que no había llegado la hora desde el punto de vista de Dios. Porque la muerte de Cristo iba a ocurrir en el tiempo de Dios. Porque todo lo que ocurre en este mundo será en el tiempo de Dios. Incluso las cosas que Dios tiene preparado para tu vida ocurrirán en ese tiempo.
No antes, no después. Ocurrirá en el tiempo que Dios tiene señalado. Dios, hermanos, es absolutamente soberano. Hay mucha gente que tratan de hacer algo y tienen todas las condiciones para que se le dé y tratan y no se le da. Y no se le da. Sin embargo, en un momento dado usted ya no, ni está en eso y se le da. Porque, hermanos, por el tiempo de Dios, no siempre es nuestro tiempo. Y eso ocurrió en ese momento, no era todavía ese momento. Ahora, dijimos que todo esto ocurría en la mitad de la semana. ¿Qué pasó entonces? Que dicha fiesta continuó transcurriendo con normalidad en los días que faltaban, pero entonces, en el último día, cuando la fiesta estaba en su punto culminante, su clímax, el Señor entonces se pone en pie y en alta voz hace la sorprendente proclamación que nos lleva a nuestro segundo encabezado. Hemos visto el contexto en que ocurre la proclamación. Veamos ahora en segundo lugar el contenido y el significado de esta proclamación. Dice el texto, versículo 37, y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Miren cómo dice, hermanos, era el último día, pero era también, ¿qué? El gran día. Dice John MacArthur lo siguiente, cada día de la fiesta, el sumo sacerdote sacaba agua del estanque de Siloé y la llevaba en procesión hasta el templo. Se tocaba entonces 3 veces el shofar, que es una trompeta hecha con el cuerno de un carnero, para marcar la alegría de la ocasión. Era un tiempo de júbilo. Y mientras había ese júbilo, también se recitaba Isaías 12:3, que dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. O sea que ellos estaban con el agua, pero sabían que era un símbolo, porque citaban ese texto de Isaías 12. En el templo entonces los sacerdotes marchaban alrededor del altar, mientras el coro del templo cantaba el alel, que son los salmos del 113 al 118. Y entonces en medio de todo ese clímax, toda esa agua que era recogida era derramada como una ofrenda a Dios en el templo. Y Cristo quiso, hermanos, en esta ocasión, que esos judíos que estaban en medio de esa celebración y estaban en el último día donde ocurría el clímax de todo eso, ellos entendieran que esa agua era un símbolo que apuntaba a una realidad mucho mayor. Y esa realidad es que Cristo, Él era la única fuente verdadera de agua que podía ser derramada como bendición para su pueblo. Él es la única fuente. Los sacerdotes andaban con jarras, con envases para derramar el agua. Cristo dice, no, mira, nada de eso vale. La única fuente que vale soy yo. Y Cristo no solamente se autoproclama como esa fuente verdadera, sino que invita a todos los que tienen esta sed espiritual a tomar de esa fuente. Es bueno beber cierta cantidad de agua al día, ¿verdad que sí? Para uno poder mantener la salud. Cuando uno no toma suficiente agua, entonces vienen muchos inconvenientes. Y yo no sé si a usted le ha pasado como a mí, pero muchas veces cuando no sentimos sed, se nos hace difícil recordar que necesitamos beber agua para nuestro organismo. Por eso que hay gente que incluso tiene que poner hasta una alarma en reloj para poder recordar que tiene que beber agua. Mi amigo, tal vez tú no has bebido de la fuente que es Cristo porque no sientes esa necesidad espiritual de ir a Él. Pero lo sientas o no, tú necesitas de esa agua de vida, ya que eres pecador y no hay solución fuera de Jesucristo. Puede que algunos sí reconozcan su sed espiritual, pero buscan satisfacerla de modo distinto al que establece Cristo, que es viniendo a Él. Saben que tiene sed, pero tratan de satisfacer esa sed con medios diferentes. Y yo te pregunto, ¿cuáles son aquellas cosas que tú estás buscando o practicando para satisfacer esa sed espiritual que tú tienes en tu corazón? ¿Cuáles son esas cosas? A lo mejor tú estás aquí y tú estás usando el alcohol. Puede que alguien esté usando las drogas. Puede que algunos aquí estén practicando el sexo fuera del matrimonio. Los juegos de azar. O cualquier otra cosa para llenar esa necesidad que hay en ti.
Tú sientes deseo de hacer alguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque eso es resultado de que hay algo en tu corazón que tú quieres llenar. Pero ninguna de ellas te llenará. Al final te vas a deshidratar espiritualmente y sufrirás las consecuencias de ese mal. Óyeme bien, vas a sufrir las consecuencias de ese mal. Hay otros que tal vez no se van por esos ejemplos que yo di, pero ven acá, Rafael, pero estoy hablando de drogas, de juegos de azar. Miren, hay otros que buscan satisfacer esa sed haciendo cosas externas, como muchos de estos judíos que lo hacían participando de la fiesta de los tabernáculos. Están tratando de hacer cosas externas para llenar ese vacío que hay en el corazón. Cosas que no son malas en sí mismas y algunas son hasta deseables de encontrar y conservar. Hay algunos que buscan llenar ese vacío a través de la obtención de bienes, porque, óyeme, eso es legítimo. O a través de un buen trabajo, porque hay que progresar, hay que echar para adelante. O a través de una buena esposa, un buen esposo, porque yo quiero hacer la cosa por la regla. O a través de una familia estable. O a través de buenos amigos. Incluso puede ser que tú estés buscando satisfacer esa sed espiritual asistiendo a una buena iglesia. O haciendo buenas obras. Como si el mero hecho de asistir a la iglesia es algo que va a llenar tu sed. Es algo que va a satisfacer tu sed. Pero aún haciendo estas cosas, mi amigo o mi hermano, óyeme bien, al poco rato de que la hagas, vas a volver a tener sed. Vas a sentirte vacío. Tú consigues ese bien material, pero te das cuenta que con el tiempo no te satisface. Y por eso, ¿qué tú tratas? Bueno, déjame ver si a lo mejor es que necesito más. Y no me satisface, busco más y más. Tú consigues un esposo y wow, cuántas ilusiones tú te haces. Tienes hijos, pero todavía tú sientes un tremendo vacío en tu corazón que ni un esposo ni los hijos pueden llenar. Tal vez has conseguido una buena iglesia, un buen trabajo, pero sigues con esa sed. ¿Entonces saben por qué? Porque querer satisfacer esa sed con cualquiera de estas aguas que hemos mencionado, te producirá, óyeme bien, lo que le produce a la mayoría de nosotros cuando bebemos agua directamente de las llaves de la tubería de la República Dominicana. Yo recuerdo un amigo que vino de fuera, que creo que no había venido antes y estaba compartiendo con alguien y tenía sed y dijo, no te preocupes, yo bebo agua de la llave. Y abrió la llave de la cocina. Y la amiga le dice, no hagas eso, que te puede hacer mal. No, a mí no me hace nada, yo tengo una defensa bien alta. Glu, 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 glu. Y se tomó el agua. Hubo que internarlo el día siguiente. Y se puso muy malo. Porque las aguas en la República Dominicana están llenas, ¿verdad?, de muchas bacterias, no está preparada para beberse. Y eso va a pasar contigo si tú tratas de satisfacer tu sed espiritual usando alguna de estas cosas que hemos mencionado. Porque al final la única agua potable, 100% limpia, sin contaminación, sin ningún parásito, es la que puedes obtener por medio de nuestro Salvador, que es Jesucristo. La única agua que no te va a caer mal es Jesucristo. Así como veíamos en un sermón anterior que Cristo era verdadera comida, ¿recuerdan? Él también es la única fuente de agua de vida para el sediento. John Piper dijo lo siguiente en un sermón: el propósito de toda la teología, de todo estudio bíblico, de todo aprendizaje y de toda predicación es esparcir el banquete satisfactorio para que usted coma con gozo. Hermano, el propósito de nosotros es prepararle un banquete. Pero no un banquete diciendo, mira, cómetelo, tómate esto. No. Es que tú lo recibas con gozo en tu corazón. El propósito, dice él, de cocinar es comer. El propósito de excavar pozos y de limpiar manantiales es que beber. Todo lo que Jesús vino a hacer y a enseñar tiene el propósito de proveer alimento y bebida al alma.
una provisión que satisface para siempre. El agua es gratis, el alma tiene una sed y Jesús quiere satisfacer para siempre tu alma. Hermano, ese es el propósito de la iglesia. Si usted se pregunta, ¿y para qué ustedes han puesto una iglesia? Para ofrecer esa fuente de agua que no contamina y que le hace bien al alma de las personas. ¿Para qué vamos a dar clases de doctrina? Si Dios quiere, a partir del próximo domingo. Para seguir proveyendo de esa fuente de agua que Cristo ofrece gratis a través de su palabra. ¿Para qué predicamos? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué viajamos? Todo se trata de Jesús. Y de ser satisfecho con la única agua que solo Él te puede ofrecer. Fuera de ahí, el agua está contaminada. Te va a hacer daño. Ahora bien, ¿cómo puedo yo beber de esa fuente que es Cristo? Ok, Cristo es la única fuente. ¿Cómo puedo yo beber de esa fuente? Hermano, esto es una metáfora. Y el mismo Cristo explica lo que significa beber de Él. Dice en el versículo 38, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea que venir a Cristo, beber de Cristo, beber de esa fuente es lo mismo que creer en Él. Es verte a ti mismo como totalmente vacío, sin nada que puedas ofrecer para ganar algún favor de Dios. Y ejerciendo fe en la vida perfecta de Jesús, de su muerte en la cruz. ¿Para qué? Para que Él perdone todos tus pecados y tengas completa paz y completa satisfacción para tu alma. Eso es creer en Cristo. Es abrazarlo por medio de la fe. Es encontrar tu satisfacción en Él. Y esto que afirma Cristo no era algo completamente nuevo. La idea estaba ya registrada en algunas escrituras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, dice Isaías 55:1, todos los sedientos, venid a las aguas. Y todos los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Pero comprad sin dinero, sí. Venid y comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Porque la oferta es gratis. Isaías 58:11. Y el Señor te guiará continuamente, saciará tu deseo en los lugares áridos y dará vigor a tus huesos. Y serás como un huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Serás como manantial cuyas aguas nunca faltan. Ese beber de la fuente de Jesucristo, que es lo mismo que creer en Él, dice el pasaje que producirá algo maravilloso en tu corazón. Algo maravilloso. O sea, si tú decides beber de Cristo, si decides venir a Él, dice el texto que eso producirá algo maravilloso. Dice, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Antes íbamos a una fuente vacía, o peor aún, una fuente llena de lodo. Pero ahora vamos a una fuente que está completamente limpia y con torrentes de agua purificada, cristalina. Y óyeme bien, un agua que está viva. Está viva. Esa agua no es comparada con los lagos, cuyas aguas están, ¿cómo están las aguas de los lagos? Están quietas, ¿verdad que sí? Esta agua se compara más bien con ríos caudalosos que se mueven fuertemente de un lugar a otro. Es la misma idea que el Señor le dijo a la mujer samaritana, en Juan capítulo 4, versículo 14, cuando dijo, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brote para vida eterna. No hay nada más importante que beber de la fuente que es Jesucristo. Nada es más importante que beber de esa fuente. Si tú estás aquí y no conoces al Señor, óyeme, piensa en lo más importante que tú hayas hecho en tu vida. O piensa en lo más importante que tú anhelas hacer. Yo te digo a ti, con la autoridad de la palabra de Dios, que no hay nada más importante que beber de la fuente de aguas que es Jesucristo. Y eso no solamente va para los incrédulos, también los cristianos necesitamos seguir bebiendo de esa fuente que es Cristo por la fe.
Necesitamos seguir buscándole por medio de su palabra. Necesitamos su constante comunión. Porque mi hermano, solo en Él estaremos plenamente satisfechos como cristianos. Solo en Él. Y en nadie más. Los cristianos muchas veces descuidan esas cosas y por eso están espiritualmente anímicos, con muchas dificultades, porque han abandonado el seguir alimentándose constantemente de esa fuente de vida. Y mira lo que dice el Cristo, esta fuente de agua viva no sería algo que estaría en el creyente de una forma temporal. No es una fuente que está ahí, pero ya desapareció. No importa la situación del que beba de Cristo, una vez ha creído, esa fuente, mi amigo, mi hermano, va a estar profundamente arraigada en ti. Dice el texto que de lo más profundo de tu ser. Wow, pero increíble. No es que de tu ser. No, piensa en lo más profundo que hay dentro de ti. Ahí va a estar esa fuente de agua viva. Pero hay algo más. Y esto para mí, hermanos, es maravilloso. Cuando nosotros estamos bebiendo de esa fuente de agua que es Jesucristo, cuando estamos realmente bebiendo de Cristo, entonces vamos a estar en una mejor posición para beneficiarnos de aquellas cosas que Cristo nos ha dado. Y para estar contentos cuando esas cosas nos falten. Disfrutaremos más de lo que Él nos ha dado. Y cuando no nos los dé, seguiremos contentos porque tenemos al final al que nos lo da, que es Cristo. Se puede a veces pensar erróneamente que, bueno, si Cristo es la única fuente de satisfacción para el creyente, entonces ese creyente se va a relacionar con el mundo como si las cosas del mundo fueran aburridas o sin valor. ¿Y para qué? ¿Y para qué me voy a comprar una casa? ¿Y para qué voy a andar en carro? Mejor andar a pie y pasar más trabajo, porque al final... No es así. Cuando el cristiano encuentra su satisfacción en Cristo, disfrutará y será más feliz que cualquier otra persona, porque a través de esos medios él puede ahora contemplar a Dios, a Cristo y al mismo Evangelio. O sea, a través de aún de esas cosas materiales, él va a poder glorificar mejor a Dios. El matrimonio es una buena ilustración de esto que estamos diciendo. Hay un libro que se llama El significado del matrimonio, escrito por un pastor llamado Tim Keller. Y él explica cómo las personas que buscan la satisfacción plena en el matrimonio, llame bien, sobre todo si está casado, las personas que buscan la satisfacción plena en el matrimonio terminan siendo desdichadas. Pero eso cambia, dice él, cuando nos damos cuenta de que en Cristo nuestras necesidades van a ser satisfechas. Que de hecho ya lo están siendo. Y que por lo tanto tú no tienes que esperar que tu pareja sea tu salvador. No, Cristo es tu salvador. No tu esposo ni tu esposa. Y entonces cuando tú te das cuenta de eso en el matrimonio, dice, las personas descubrirán que su felicidad dentro del matrimonio va a un aumento. En otras palabras, ahí es que se goza del matrimonio. Cuando tú pones a Cristo en primer lugar en el matrimonio. No cuando tú pones a tu esposa o tu esposo como si fuera Dios. El cristiano que se bebe de Cristo puede disfrutar aún más de las cosas de este mundo. Pero así como tiene su satisfacción en Cristo y disfruta mucho mejor de las cosas que Dios le provee, así mismo ese cristiano seguirá siendo feliz y satisfecho cuando no tenga estas cosas. Cuando ya no haya marido ni mujer, cuando pierdas ese bien que tú tenías, cuando eso te falle, ya que tu felicidad no radica en esas cosas, sino en el Dios que te da todas las cosas para que las disfrutemos. Ese beber de Cristo por la fe, dice el texto en el versículo 39, que ocurre por medio del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Dice el versículo 39, pero él decía esto, del Espíritu, de los que habían creído en Él, habían de recibir. Porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús no había sido glorificado. Cristo habitaría en el corazón de cada creyente por medio del Espíritu Santo.
y esto es importante, este dato, hermanos, el Espíritu no había sido todavía dado en ese momento porque todavía no había ocurrido el glorioso evento de Pentecostés, que sería más adelante cuando descendió el Espíritu Santo sobre todos los discípulos en Hechos capítulo 2. No era que el Espíritu Santo estuviese ausente antes de eso, Él siempre ha estado presente y activo, pero al partir nuestro Señor de este mundo, se cumpliría la promesa de la presencia especial del Espíritu en una dimensión y una medida jamás conocida hasta ese momento. Los creyentes que estaban con el Señor no habían experimentado eso porque estaba todavía en acción el ministerio terrenal de Cristo. Pero luego de su partida y luego de un periodo de transición, ahora ese bautismo en el Espíritu Santo, óyeme bien, sería recibido en plenitud por todos aquellos que creyeran en Jesucristo. Ahora cuando nos convertimos, nosotros recibimos esa gran bendición del bautismo en el Espíritu Santo, no después. Porque ya Cristo fue glorificado, ya el Espíritu Santo está en la tierra. Es un error decir que se puede ser cristiano y no tener el Espíritu, porque el mismo texto infiere que el Espíritu iba a ser recibido para los que creyeran y que no había sido recibido en ese momento porque Cristo todavía estaba ahí. Pero como ya Él fue glorificado, todo aquel que es cristiano ha participado del Espíritu Santo al momento de su conversión. Dice Pablo en 1 Corintios 12:13, óigame eso, por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados. ¿Cuántos cristianos fueron bautizados? Todos por un mismo Espíritu, ya sea judíos o griegos, esclavos y libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Y dice Romanos 8:9 en su segunda parte, que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, no es de Él. Si tú no tienes el Espíritu Santo, tú no eres cristiano. Porque por un Espíritu todos fuimos bautizados cuando creímos en Él. De modo que cuando se habla espiritualmente de beber de Cristo, que es lo mismo que creer en Él, estamos hablando de recibir al mismo Espíritu Santo. Es como si dijéramos, para que se entienda, que Cristo es la única fuente donde podemos beber de esa agua. Y esa agua que nos da Cristo, que es la fuente, es el Espíritu Santo. Cristo es la fuente, el agua es el Espíritu Santo. Zacarías capítulo 12, versículo 10 y el 13:1 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. ¿Qué derramaré, dice? El Espíritu Santo, el espíritu de gracia y súplica. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado, hablando de Cristo, y se lamentarán como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén. Una fuente para lavar el pecado y la impureza. O sea, ustedes ven cómo en el Antiguo Testamento se profetiza eso. Derramaré mi espíritu y habrá una fuente de agua. ¿Para qué? Para lavar y limpiar todos nuestros pecados. Y hermanos, piensen en esto. Ríos de agua viva. Ríos de agua viva. O sea que lo que hay en nosotros, si tú eres cristiano, es algo que está vivo. Nosotros tenemos a Dios habitando en nuestro interior de una forma que no alcanzamos a comprender. O sea, dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que produjo en nosotros vida espiritual cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Que nos ayuda a vivir la vida cristiana, que nos sostiene en nuestra fe. Que hace que nos sintamos mal si pecamos. Que calma nuestras conciencias cuando confesamos nuestros pecados. Ese es el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. El Espíritu que produce en nosotros ese deseo de alabar a Dios. Ese deseo de cantar sus maravillas. Que produce en nosotros un gozo inefable, pleno y excitante. Que puede gozarse aún en medio de las dificultades. Aún en medio de las tribulaciones. Aún en medio de la muerte de un ser querido. Ese Espíritu está ahí vivo y nos sostiene y nos da gozo. Como dice Isaías capítulo 12, aquí Dios es mi Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor tu Dios, su Dios.
Él ha sido mi salvación. Y dice Isaías, con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación. Por lo tanto, clama y grita de júbilo, habitante de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Óyeme lo que dice, clama y grita de júbilo. Eso no cantaba en la... Eso no es lo que se refleja en este pasaje. Aquí se refleja que fruto de la obra que Dios ha hecho en nuestros corazones, nosotros vamos con todo nuestro ser a alabar a Dios. Cuidado si al alabar a Dios, al adorar a Dios, por querer evitar el extremo del desorden y la superficialidad que vemos en muchos círculos religiosos, te vas ahora al otro extremo de sentirte cohibido o peor aún avergonzado de rendirle a nuestro Dios una adoración que sea gozosa y excitante, fruto de un corazón que está lleno de ese espíritu que se compara con manantiales de agua viva. Si son aguas abundantes y están vivas, mi hermano, nada lo puede contener. Nosotros alabamos al Señor hace un rato. A la luz de esto que yo estoy diciendo, pregúntate, ¿cómo fue tu alabanza de hace un rato? Alguno dirá, pastor, debo predicar primero el mensaje para después dar las alabanzas, ¿verdad? ¿Cómo fue tu alabanza al Señor? Fruto, no de una actuación, no, fruto de un corazón que rebosa de gozo, rebosa de alegría por lo que Cristo ha hecho en tu corazón. ¿Cómo debe eso afectar la alabanza a Dios? Hermanos, qué gozo sería que esta iglesia en el paso del tiempo se reconozca como una iglesia donde la palabra de Dios sea central y se predique esa palabra con poder. Pero también qué gozo sería que sea una iglesia que responda con gozo y alabanza y cuya forma de cantar, hermano, sea algo que retumbe si es necesario. Porque nuestro Dios es grande y porque dice el texto, grita de júbilo. Hija de Sión. Hay gente que dice, pastor, es que yo no soy así, pero cuando está viendo un juego de pelota, ¡ah! Sí, parece un equipo ya, por poco me... Si alguien oyó algo, no fue nada. Pero ¿cómo usted se pone cuando un equipo suyo está? Óigame, hay gente que parece muy, muy tranquilo, pero hay cuando gana su equipo. Y hay cuando pierde. Hay gente que le iban a trabajar el otro día. Cristo nuestro Señor es algo mucho más glorioso que un equipo de pelota. Por lo tanto, alaba a Dios como Dios te hizo, pero recuerda esto, Él merece todo nuestro ser, todo nuestro ser. Un ministro en Escocia, recuerden que Escocia está al lado de Inglaterra, es un lugar muy frío, tenía en su congregación a una anciana muy pobre, que tenía el hábito de decir, ay, bendito sea el Señor, amén. Hay hermanos así, que son muy, que uno está predicando, y ellos parece que están predicando con uno. Así, sí, así, sí, sí. Yo una vez estaba en una iglesia, y la persona, yo cada cosa que decía, sí, porque tal cosa. Al final yo dije, pero ven, predica tú, ven. De buena, de todo de chanza. Porque son gente que disfrutan eso. Hay una señora que era así, era muy pobre, pero eso molestaba al ministro, sobre todo en esos países así tan fríos. Y él le dijo, ¿sabes, hermana Elizabeth? Cuando usted dice, ay, bendito sea el Señor. Sí, sí, mire, a mí eso me interrumpe durante el sermón mis pensamientos. Pero yo voy a hacer un trato con usted. Si por un año usted se queda calladita en la iglesia, al final del año yo le voy a regalar 2 frazadas. 2 frisas. Usted sabe que en esos países fríos, una frisa, una frazada, es algo muy importante. Una señora muy pobre. Si usted se queda callada, al final del año, yo le voy a regalar 2 frazadas. Oye, qué bárbaro ese. O sea, que la tenía ahí, pero... La hermana Elizabeth era muy pobre y esa oferta le pareció muy tentadora. Y él hizo lo que pudo para ganarse. Así vino el domingo siguiente y el pastor estaba predicando. Entonces ella, ya te sabes, vino a predicar, iba a decir algo. ¡Ay! Las 2 frazadas ahí. Y eso como que la calmó. Y el sermón entero. Y el domingo siguiente, lo mismo. La emoción y las 2 frazadas. Calladita. Y la hermana ahí tratando de aguantarse lo que más que podía, domingo tras domingo, domingo tras domingo. Domingo tras domingo. Pero un día vino un pastor visitante a predicar.
Y era un hombre cuyo corazón rebosaba por el gozo de la salvación de Jesucristo. Y cuando predicaba se le veía ese gozo y esa pasión y esa entrega. Y mientras estaba predicando, la hermana estaba tan emocionada, pero entonces ahí estaba en la frazada. Y se calmaba. Y volvía y estaba. Hermanos, el gozo que esa mujer tenía era tan grande que llegó un momento que no pudo contenerse más. Se paró en medio de la iglesia y con voz fuerte dijo: con frazada o sin frazada, gloria al Señor. Hermanos, con frazada o sin frazada, dale gloria a tu Señor. Canta con grito de júbilo. Con marido o sin marido. Con dinero o sin dinero. ¿Qué es lo que te falta? Nada al final, no, tú lo tienes todo en Jesucristo. Y por lo tanto, manifiesta ese gozo, ese gozo excitante para con tu Señor, que te salvó de tus pecados, que te garantiza la vida eterna, que te pudo haber dejado soberanamente, haberte seguido en tus caminos de maldad, pero que tuvo misericordia de ti y que cada día tiene misericordia para que tú perseveres hasta el fin. Ese es tu Señor, ese es tu Cristo. Y si tú no estás experimentando ese río de agua viva en tu ser, es porque no te estás alimentando de Cristo como debieras. Has caído en una rutina. Tal vez las cosas de este mundo, los afanes de las riquezas o las preocupaciones de esta vida han enlodado ese río de agua viva, de modo que no está fluyendo como debiera en nosotros. Si es así, mi hermano, vuelve otra vez a la fuente, vuelve a la cruz del Calvario. Olvídate de si tú tienes 5 años o 50 años de convertido, eso no importa. Como un niño recién nacido, busca de nuevo la leche espiritual. Como un niño pequeño que ha sido dejado solo, grita hasta que veas de nuevo a tu Señor. Para que de nuevo sientas el río en crecida, para que fluyan ríos de agua viva en abundancia, para que de nuevo seas lleno del Espíritu Santo y percibas más su presencia, para que el poder de Cristo actúe en ti de forma que tú nunca antes imaginabas. Decía Juan Carlos Reil, muchos cristianos pueden dar testimonio de que cuando vinieron a Cristo por la fe, hallaron en Él más bendiciones de lo que esperaban. Han descubierto una paz, una esperanza y un consuelo desde el momento en que creyeron que a pesar de las dudas y temores no cambiarían por nada del mundo. No, por nada del mundo cambiaremos a Cristo. Han hallado gracia según sus necesidades y fuerza según sus días. Con frecuencia se han sentido decepcionados con sus propios corazones, pero Cristo jamás los ha decepcionado. Y ese cristiano que tiene ese río de agua viva en su ser, ese cristiano, hermanos, miren qué hermoso esto. No solamente tendrá ese corazón lleno del Señor, ese gozo inefable, sino que ahora estará más capacitado para ser una fuente de bendición para otros. ¿Tú quieres ser una fuente de bendición para otros? Llénate de Cristo. A través de tus palabras, de su conducta, de su motivación de amor al prójimo, muchos reciben la bendición de ese hombre que está lleno del Señor. Cada vez que tú compartes el evangelio a otros y Dios lo utiliza para salvarlo, tal vez, tú te estás convirtiendo en una fuente de bendición para otros. Cada vez que tú le das un consuelo a un hermano que está en aflicción, o le das ánimo a que tú veas que está desalentado, o ayudas al que está en necesidad, o amonestas a quien está en un mal camino, tú estás siendo una fuente de agua viva para otros. Puede que a quien tú le hagas esas cosas, a quien tú se lo digas, no lo vea así. Puede que incluso hasta te critique, que reaccione en contra tuya. ¿Y quién tú te crees que eres para estar diciéndome? Pero Dios tratará con esa persona y puede que tarde o temprano Él termine reconociendo que tú has sido un instrumento de Dios para su bien. Y si al final no lo reconoce, hermanos, es a Cristo el Señor a quien servimos. Amén. Aunque te odie, aunque nunca quiera saber de ti, hermanos, es mejor estar solo con Cristo que en paz con el mundo. Una vez más cito a Juan Carlos Reil, solo ese día, dice él, se revelará todo el bien del que ha sido instrumento cada creyente desde el mismísimo día de la conversión. Algunos lo hacen con sus lenguas, otros lo hacen en su agonía como Esteban, otros por sus escritos después que han muerto. Pero es probable que de un modo u otro se demuestre, dice él, que casi todos los creyentes han sido fuente de bendición.
por palabras o por actos, por exhortaciones o por ejemplos, directo o indirectamente, siempre su impronta en otros estará. Ahora no lo saben, pero al final descubrirán que es cierto. Hermanos, aquí está Jesucristo proclamando: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso trajo una reacción de las personas, y eso nos lleva a nuestro último encabezado, que veremos bien brevemente, la reacción de las personas a esta proclamación. Y se nos presenta varios grupos. Hubo un grupo que vemos que reaccionó afirmando, al oír esto, que Jesús definitivamente era el profeta y era el Cristo. Versículo 40 de Juan 7. Entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían, verdaderamente, este es el profeta. Y otros decían, este es el Cristo. O sea que uno pudiera decir, wow, hubo personas que quedaron convencidas con esta palabra. Pero si este es tu caso en esta mañana, déjame decirte que no es suficiente que una persona reconozca a Jesús como el Mesías. No basta que reconocer a Jesús como el Salvador del mundo, sino, óyeme bien, que tiene que ser recibido de una manera personal en tu corazón. Mas a todos los que le recibieron, a esos le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No es que tú reconozcas, Cristo es el Señor. Es que tú digas, Cristo es mi Señor. No es que Cristo sea el Salvador. Él es mi Salvador y me ha salvado de mis delitos y pecados. Hubo otros que reaccionaron con dudas, por lo que hubo división en la multitud. Dice el versículo 41 en su segunda parte. Pero otros decían, ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Así que se suscitó una división entre la multitud por causa de él. Estas personas decían, pero es que no encaja esto con lo que sabemos en el Antiguo Testamento que se decía de Cristo. Pero hermanos, si ellos hubiesen tenido un deseo legítimo de buscar la verdad, solamente tenían que investigar un poco más y saber realmente dónde la ascendencia de Cristo, dónde era, y saber dónde él había nacido. Y se hubieran dado cuenta con un poco de investigación que Cristo había nacido de Belén y que era de la descendencia de David. En otras palabras, a veces hay ignorancias que son ignorancias voluntarias. Hay gente que dice, mira, ven hoy. No, yo no quiero ir porque después, si escucho después, entonces, yo prefiero ser ignorante. No, yo no voy a leer la palabra, yo no voy a venir a la iglesia. Y se quedan en ignorancia. Pero esa ignorancia va a estar en su contra en el día del juicio. Ahora, la reacción más sorprendente fue de unos alguaciles que habían sido enviados por los fariseos para arrestar a Jesús, pero que al final no lo hicieron. Versículo 44. Dice, y algunos de ellos querían prenderle, pero nadie le echó mano. Y uno dice, nadie le echó mano cuando algunos querían hacerlo. Recuerden, esto ya es al final de la semana, no en la mitad. ¿Y quién era esos que querían prenderle? Eran unos alguaciles que, versículos antes, dice la palabra, los fariseos que tenían cierta autoridad política que le había sido dada por el imperio, podían ejercer hasta cierto punto. Y mandaron a esos alguaciles para que arrestaran a Cristo. Ellos fueron y al final no lo hicieron. Versículo 44, ya lo leímos, perdón, versículo 45. Entonces, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos y esto le dijeron, ven acá, pero ¿y dónde está el hombre? ¿Por qué no lo trajiste? Versículo 46, los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Increíble. Cristo está diciendo, ¿verdad? Proclamando ese discurso de que es fuente de agua viva. Y está hablando del Espíritu. Y está hablando de todas estas cosas que hemos predicado. Y estas personas que fueron y tenían que hacerlo, quisieran o no, porque tenían que obedecer la orden. Y no obedecer la orden podía traer consecuencias. Quedaron tan impresionados con lo que Cristo estaba diciendo, que al final hubo algo que los paralizó. No cumplieron la orden de los fariseos. Y al final regresaron con las manos vacías. Prefirieron regresar con las manos vacías, a pesar de las consecuencias que eso tenía, que arrestar a Jesucristo. Porque verdaderamente ellos tenían razón.
jamás hombre alguno habló como él. Porque no era un hombre cualquiera, era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios. Hermanos, ustedes buscan otras religiones y esos líderes de las religiones hablan mucho de cosas no morales, de qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. Pero solo Cristo se declaró que Él era el pan de vida. Solo Cristo dijo, soy la fuente de agua viva. Solo Cristo dijo, yo soy Dios encarnado. Solo Cristo y nada más. Por eso es que dice la Biblia que yo soy el camino, dice Cristo, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. En otras religiones tú sigues enseñanzas. Aquí tú sigues a una persona. Y no solamente que sigues a una persona, sino que tú te apropias de una persona. Tú te alimentas de una persona. Tú te haces uno con esa persona. Y esa persona es Jesucristo encarnado. Es necesario que tú bebas de Él, que creas en Él. No es suficiente decir, jamás sobre algún hombre alguno habló así. Porque los evangelios nada más dijeron eso. No se registra que se hayan convertido. Tú necesitas beber de Cristo. Hay cosas que están en la mente. Cualquiera puede decir, wow, este mensaje fue muy interesante por esto, aquello. Sí, pero eso tampoco te va a salvar. Tú tienes que alimentarte de Jesucristo. Aunque te haya parecido bonito o feo el mensaje. Aunque te haya parecido corto o largo. Tú debes de beber de Cristo. Tienes que confiar en Él como Señor y Salvador. Para que perdone todos tus pecados. Reconocer que Él murió en la cruz pero resucitó al tercer día. Y que te ofrece en este momento salvación eterna y el don del Espíritu Santo. Y si tú haces esto en esta mañana, desde lo más profundo de tu ser, en este instante, mi amigo, dentro de tu ser, correrán ríos abundantes de agua viva. Por eso te digo, aprovecha la invitación que te hace Cristo por su palabra, mientras todavía hay esperanza. Mira cómo dice la última invitación de la Biblia, con eso termino. Y haz la parte de ti en este día. Dice la palabra en Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. El Espíritu y la esposa, que es la iglesia, te dicen, amigo, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. Toma, mi amigo, de la fuente del agua de la vida gratuitamente, de esa fuente que es Cristo, para que cuando oigas de Cristo sus palabras, ciertamente vengo en breve, en vez de sentir temor ante estas palabras, más bien con gozo en tu corazón, con tus manos levantadas y con la misma fuerza con la que Jesús exclamó sus palabras en la fiesta de los tabernáculos, tú puedas decir, amén, ven Señor Jesús.